Muy buenos días. Y creemos que esta noticia no es solamente a nivel provincial. Esta noticia va a tener constancia a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Qué están viviendo los maestros? Se ha perdido con esta nueva ley que a nosotros nos incorporan la LOEI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a donde lógicamente, mire, por ejemplo, a la temática que me voy a referir es lógicamente que los derechos prácticamente de los docentes se han terminado. ¿Por qué? Se han terminado, ¿por qué? Porque incluso dentro de las mismas instancias departamentales, en este caso, pues hablemos aquí en Santo Domingo de la Dirección Distrital de Educación, lógicamente hay un ente regulador, que en este caso, por ejemplo, ¿cómo se llama ese ente? Ese ente se llama Talento Humano y el Departamento Jurídico. En Talento Humano, ¿quién está? Está un personaje asimismo que... Pero allí se van a discutir ustedes la gente que está... Acosta. ¿La gente que está o la actividad que desarrolla? En el Departamento Jurídico se encuentra pues un ente regulador que justamente ha estado atrás en la cueva de la... se puede decir en la cueva profunda, que no se ha dado a conocer desde hace años. Se llama Mercy Duche. Y en ese complot, miren, lógicamente, ¿qué está pasando? Están vulnerando los derechos de los maestros. Cuando usted inició esta entrevista decía, esto va a ser connotación a nivel nacional y no solamente local, pero usted en este momento se refiere a personas puntuales, que es a nivel provincial. Es decir, esto se trata de rencillas entre personas, carácter de la gente. ¿A qué se refiere específicamente cuando usted dice vulneran nuestros derechos? Y por otro lado también menciona la ley. Entonces, ¿es una mezcolanza? ¿La ley se pone de acuerdo con los funcionarios? ¿Qué es lo que pasa? Es lógicamente a eso, mire, por ejemplo, le ponemos nosotros como contraste. Aquí tenemos un documento, vean, un documento donde que lógicamente puntualiza quién, un estudiante contra un docente. Y esto se ha llevado al margen, por ejemplo, diga usted, de los departamentos como entes reguladores de la provincia, y ellos ¿qué hacen? Hacen caso omiso. Aquí está incluido, mire, la ley, la LOEI, el Código de la Niñez y Adolescencia. Usted recibe un alumno, entonces, amenaza a través de una hoja. ¿Cuál debería ser el proceso? El proceso debería, al menos yo le digo, pues en un sentido más estratégico. Aquí, por ejemplo, tenemos asimismo los datos concretos de los entes reguladores con nombres y apellidos que están aquí en la provincia. ¿Y qué sucede? Ellos no, automáticamente le cogen al docente como que ellos ya han investigado la situación que, por ejemplo, nosotros estamos hablando, y sucede que lo común y lo corriente es, vamos adictos al sumario administrativo, no dándole incluso el debido proceso. Por ejemplo, tenemos, mire aquí, un señor, Luis Chanchay, a costillas de que ya se iba, ¿qué cosa? Y me ha de estar escuchando. En ese sentido, a costillas de que ya se iba él a jubilar, todos los derechos que justamente estamos tratando de los docentes ha vulnerado. Y acá, en complicidad, por ejemplo, ya le digo, pues de Ítalo Acosta, Paco Lamar, Alfonso, Jorge Orozco. Sí, esos documentos justamente tenemos aquí nosotros, todos esos documentos. Pero cuéntenos, antes de irnos a personas, cuéntenos por favor las acciones por las que ustedes se sienten vulnerados y están amenazando o están denunciando con nombres y apellidos, que es muy delicado. Y en un medio de comunicación usted sabe que esto podría acarrear problemas a usted. Entonces, ¿cuáles son? Cuéntenos antes de decir los nombres, porque la gente quisiera saber, antes de saber quién es, qué hicieron. Ellos, como puntualmente, mire, hay un acápite justamente que dice, por ejemplo, las obligaciones de los padres de familia, cumplir la Constitución de la República, la ley y la reglamentación en materia educativa. La ley no lo sabemos ya, pero ¿qué no han hecho? ¿O qué es exactamente lo que ha pasado que usted dice, esta gente tiene culpa? Cuéntenos eso. Que no han seguido el debido proceso, no han investigado. Es decir, hay una denuncia... A ver, licenciado, para poder entender, el tiempo de televisión es oro y no tengo el tiempo para poder sentarnos a sacarle con cuchara las palabras. Exactamente qué pasó. Deme un ejemplo de un tema puntual. Un tema puntual, como le estoy hablando, por ejemplo, le cogen a un alumno, a un estudiante, ¿no? Le cogen como materia prima, ¿para qué? Para el balompié, por ejemplo, en este campo, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, el año que pasó también, nosotros dábamos el conocimiento, cómo se debe seguir la LOEI
no lo hicieron caso. Al momento, entonces, le cogen a un estudiante, a ver, un estudiante infiltrado por la misma dirección provincial, impulsados por ahí, hacen el boicot, todo eso contra tal docente, y en esas circunstancias, hablemos, por ejemplo, no solamente de este caso, escuchamos nosotros dentro de los medios de comunicación del colegio que están siguiendo acá. ¿Cabanis? Cabanis. Lógicamente allá también la maestra, porque mire, el que no tiene la culpa, y eso le llamo al señor ministro de Educación, a la Zonal 4, que justamente viene ¿Qué pasó ahí puntualmente? Posiblemente muchos ciudadanos no saben qué pasó. Cuente qué pasó. En el Cabanis supe asimismo que ha habido maltrato físico, lo que jamás ha habido. Y justamente, ¿usted cómo puede saber que no hay maltrato físico? Y lógicamente yo también estoy empapado ya de esta situación, porque al margen de esto nosotros estamos, mire, un cuerpo ya bien sofisticado de los que justamente han sido, ¿qué?, soslayados con sumarios administrativos. Y aquí va a entrar doctora Paola Solórzano, que se encuentra en el Distrito 1, por favor que tome mucha atención. Recién ingresa y a ella solamente lo único que le cosen es afirmar y afirmar, y no sabe lo que está afirmando, ¿verdad? Es decir, sé que al momento ella, por ejemplo, está estudiando en la UTE recién Derecho, en segundo nivel. Entonces, en ese promedio, yo creo que las circunstancias van, sí. A ver, necesitamos entender una cosa. ¿Se están sintiendo los maestros que les están siguiendo los procesos administrativos sin suficiente investigación? Y alcance jurídico. Alcance jurídico. Cuando usted nos dice alcance jurídico, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, le hablo, por ejemplo, una ley donde que a nosotros también nos contempla que esto, miren, lo que estamos haciendo justamente, no, me quisieron tapar con un dedo. Es decir, no les dejan hablar. No hay transparencia, no existe transparencia, ni dentro de las instancias, por ejemplo, gubernamentales, ni siquiera donde que nosotros estamos laborando. Es decir, ustedes no pueden decir nada. No podemos decir nada. ¿Qué pasa si dicen algo? Por ejemplo, en este momento usted está denunciando. ¿Qué le puede pasar? Verá, este instante, la hoja de vida, por ejemplo, ha de ser esta: un llamado de atención. Después viene el memorándum, después viene asimismo una separación del magisterio por 1 año sin sueldo y la separación definitiva, a lo que voy yo, ¿no? Justamente. Pero eso lo hace la gente o aplica lo que dice la ley. La ley, por ejemplo, nosotros contestábamos de este documento, la ley no es comerciable, entiéndame, abogada Mercy Duche, no es comerciable, no es mercantilista. Arroyo de que, por ejemplo, Juan Piguave quería que esto se solucione de manera estándar, equitativa, como dice la Constitución, como le abriga la ley, como le abriga incluso, ¿qué cosa?, el Código de la Niñez y muchas, incluso el Código Penal estoy hablando. A esto le quiero puntualizar incluso a la doctora Paola Solórzano, Ito Lacosta, Luis Chanchay, Mercy Duche. Mercy Duche incluso, entre comillas le estoy hablando, también ya le digo, en instancias jurídicas, Mercy Duche, ustedes han iniciado al momento procesos. Incluso ya sé que más bien va a dejar la plaza de la provincia de Santo Domingo. Cuéntenos una cosa. Entonces en ese sentido, mire lo que hacen. Okay. Terminar, ¿cómo se dice? Pues la situación que nosotros convergemos con 30, 40 años, muy bien, sumario administrativo afuera, pero eso con Jorge Paredes y Juan Piguade no va a suceder. Eso está pasando con usted. No va a suceder con Juan Piguade. Por favor, don Jorge. Ahora, personalmente también le digo, Juan Piguade y también muchos compañeros que nos hemos unido en estas circunstancias, lógicamente le vamos nosotros también al señor ministro, que tal vez nos esté escuchando, al señor presidente de la República también, que yo muchas de las veces por los medios de comunicación le he dicho, señor presidente, acá Santo Domingo, tiene también que venir. Solamente porque para mire, no porque estamos con la corbata, no estamos sin la corbata verde, a nosotros nos va a soslayar. Háganos entender, ¿qué van a hacer ustedes si se sienten vulnerados en los derechos? ¿Cuántos maestros son para que los ciudadanos han dicho? Hemos tenido como 5 minutos, 7 minutos de entrevista en la que no hemos podido concretar específicamente qué ha pasado por la Dirección Distrital de Educación. No hemos aprovechado pero díganos, ¿qué van a hacer ustedes que se sienten vulnerados en ese momento? ¿Van a iniciar procesos legales contra estas personas? Estamos o contra ya legales. La dirección distrital. Estamos ya legales. ¿En qué momento se encuentra el proceso? En instancias legales estamos en la primera instancia. Okay. Y eso muy bien lo saben también ellos. La primera instancia, a donde que ellos, por ejemplo, esto, imagínese usted, en la web está, por ejemplo, constando incluso qué cosa. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas
con la estadística más grande de maestros sancionados a nivel de la provincia de Pichincha, del Guayas. Ustedes están levantando la voz de protesta. La voz de protesta, porque incluso, mire, con el debido respeto a mis compañeros también de la Unión Nacional de Educadores, que al momento, pues, parece que yo no sé qué es lo que está sucediendo. En ese sentido, tienen pues, también temores. Los derechos ahora de los maestros. Eso sí le recabo al señor ministro y al señor presidente de la República. Okay. Hay 200,000 maestros a nivel nacional, 200,000 maestros, vamos nosotros también, ¿a qué? A tratar de qué? De que cada uno tenga su abogado, incluso abogado ad honoris para defender su causa. Muchísimas gracias.